Bienvenidos a Palabra de Fuego, del Evangelio de San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquellos días, cuando la gente hubo comido, Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo: «Ánimo, que soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Subieron a la barca y amainó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mándame ir a ti. Hermanos, nuestros pasos se dirigen hacia Dios. Nuestro norte es Cristo, porque es hacia Él donde debemos dirigir nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros proyectos. Al fin de cuentas, nosotros no nacimos para quedarnos acá, ni nuestro mejor proyecto está aquí en la tierra. Nuestro mejor proyecto es espiritual y está dirigido a la vida eterna. Pero en este viaje hay tormentas, hay vientos, y aunque tratemos de caminar sobre las aguas, afianzados por la esperanza y fortalecidos con la gracia de Dios, también sabemos que podemos hundirnos, porque el ser humano es vulnerable, porque el ser humano es pequeño, porque a veces parece que nos hundimos en las preocupaciones, en las dificultades, en el pecado, en las inseguridades. Hoy Pedro sintió miedo y empezó a hundirse. También nosotros, cuando sentimos miedo y cuando no nos decidimos, empezamos a hundirnos en las aguas de la incertidumbre. Escuchemos. Yo quiero seguir haciendo como un hilo conductor frente a esta introducción que nos hace el padre Alexander, y son las incertidumbres que solemos tener en nuestras vidas. Caminar es difícil en la vida cristiana, y mucho más cuando nosotros no tenemos una identidad de Dios. Es por eso que Pedro se empezó a hundir. O sea, él creyó en el Señor, él siguió al Señor, él estaba convencido de las palabras del Señor, pero a la menor tormenta sintió miedo. Y nosotros no somos ajenos también a ese miedo que muchas veces se nos suele presentar en nuestra vida, porque somos frágiles, porque vivimos en medio de la incertidumbre. Pero hoy el Señor a nosotros nos da un mensaje muy claro, y creo que es la clave del Evangelio, y es que cuando tomamos su mano, por muy difícil que sea la tormenta, Él nos va a rescatar. Y eso es a lo que nosotros le debemos apuntar, a pesar de los miedos, de las inseguridades, porque somos seres humanos y sabemos que siempre vivimos en torno a la incertidumbre. Caminamos, pero no sabremos qué irá a pasar adelante. Pero cuando estamos con el Señor, no debemos de temer. Hoy pues pidámosle al Señor en este momento de reflexión, como siempre lo decimos, que el Señor guíe nuestros pasos hacia ese reino celestial. Guíanos, acompáñanos, fortalécenos y sobre todo que no nos dé miedo afrontar las tormentas. Y recordemos como siempre, hoy en este día, día del Señor, ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Sus dudas le hicieron tambalearse en la incipiente fe, pero condujeron a la confesión de los otros discípulos, ahora con el Maestro presente. Verdaderamente eres Hijo de Dios, y esto es lo bonito que podemos contemplar también hoy,
Y es que los discípulos están seguros ya de que el que camina sobre las aguas no es un fantasma, sino que es el Maestro, es el Hijo de Dios. Y esto hace que, aunque las aguas se muevan, aunque el terreno sea incierto, nosotros sabemos que Cristo es la roca y que en Él podemos caminar hasta la otra orilla, hasta la orilla de la salvación. Pidámosle al Señor entonces que nosotros no nos detengamos en este camino hacia Él. En segundo lugar, que aunque sean muy grandes los ventavales, las dificultades, los vientos, nosotros no tengamos dudas, no caigamos en ese miedo que nos hace hundirnos y no nos permite avanzar. Y en tercer lugar, que nosotros también descubramos cada día, en cada instante, como los demás discípulos, que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos. Gracias por compartir.